y quiero darles la bienvenida a este webinar en el que analizaremos el momento actual de Colombia en el marco de la crisis social que está viviendo el país hace ya cerca de un mes. Para analizar este tema, hoy contamos con la participación de quien es considerado la figura más influyente de la política colombiana del siglo XXI, el expresidente Álvaro Uribe. El también ex senador y uno de los líderes del oficialismo colombiano está en una posición inmejorable para darnos su visión sobre los acontecimientos que están dando forma a este proceso inédito en Colombia. Su amplia experiencia y sentido político también le permite analizar lo que está ocurriendo en el resto de Latinoamérica, donde vemos a varios países de la región enfrentar sus propias complejidades en lo político y social. Para conversar con el presidente Uribe, hemos invitado al destacado abogado colombiano, Martín Carrizosa, quien hoy se desempeña como presidente del Consejo Directivo de la Fundación Ideas para la Paz, además de ser miembro del Consejo Directivo de diversas empresas del sector privado. Esperamos que esta conversación sea del interés de todos quienes nos acompañan esta mañana. Antes de dejarlo con nuestros invitados, les recuerdo que pueden enviar sus preguntas a través del chat de Zoom. Muchas gracias, presidente Uribe. Muchas gracias, Martín, por acompañarnos hoy. Les dejo la palabra. Gracias, Manuel, y bienvenido, presidente. Un par de referencias a las reglas del juego de esta conversación. Hemos convenido con el presidente que esta charla se dé bajo las reglas del Chatham House Rules. Para los que no saben de qué se trata, significa ello que todo lo que se diga aquí podrá ser, por supuesto, utilizado por la audiencia, pero sin hacer referencia a la persona que las hizo. De suerte que lo que se busca con esto en el fondo es generar una conversación lo más cándida posible. Y lo otro, por supuesto, es recordarles que se trata de una conversación privada sin participación de medios de comunicación a la que estamos asistiendo personas que hemos sido invitadas previamente con la RAIN Viaje. Dicho eso, presidente, esta mañana yo pensaba a qué hora se nos descuadernó esto. América Latina, con algunas excepciones, por supuesto, hasta hace poco, parecía tener un horizonte despejado, en su mayoría regímenes democráticos, crecimiento económico, surgimiento de multilatinas, creación dinámica de clase media, indicadores sociales al alza. Y resulta que hoy, esta mañana, nos despertamos y el signo de los tiempos es la incertidumbre. Si uno mira a Chile, país que por años fue quizás el ejemplo a seguir de buena parte de la región, acabamos de ver la enorme sorpresa y el viraje inédito que supuso la elección de la Convención Constituyente, en donde un grupo paritario de chilenos fueron elegidos para dictar la nueva Constitución, existiendo 2/3 partes de esos 155 diputados que se califican como independientes o abiertamente de izquierda. Este fue sin duda un golpe muy fuerte al establecimiento tradicional chileno. Y si uno mira a Perú, en pocos días se elegirá entre un populista, entre un sindicalista populista de izquierda, Pedro Castillo, y me atrevería a decir que una populista de derecha, Keiko Fujimori. Y lo único garantizado que tiene Perú a partir del día siguiente de la elección es que habrá una enorme polarización y dificultades muy grandes para gobernar el país. Y si en Chile y Perú llueve, pues en Colombia no escampa. Tal vez hoy es el día más difícil del país que yo recuerde en los últimos años. Tenemos la calle incendiada, protestas sociales, vandalismo criminal, bloqueos de vidas, afectando la vida de millones y millones de colombianos que quieren ir a trabajar y que quieren producir. Ciudades como Cali prácticamente sitiadas y alegaciones, por supuesto, de represión policial. Y como si todo esto fuera poco, el año entrante tenemos elecciones presidenciales en Colombia en medio de una evidente polarización y con el candidato de izquierda, Gustavo Petro, punteando hoy en la mayoría de las encuestas.
Y todo esto, presidente, en los 3 países y en la región, en el marco de una pandemia que prácticamente ha borrado con las conquistas sociales que había obtenido la región con trabajo dedicado en las últimas 2 décadas. Presidente, aquí va su primera pregunta, que le permite a usted referirse a la región en su conjunto, es ¿qué pasó? Quiero que estas sean 2 preguntas que estén, digamos, a todo lo largo de la charla. ¿Qué nos pasó? Y, por supuesto, ¿cómo es que vamos a salir de esto? Tiene la palabra, señor presidente. Martín, muchas gracias. Manuel, muchas gracias. Primero, mi agradecimiento a la Larraín Vial, a Fernando Larraín, a todos ustedes. Me honra mucho esta participación. Quiero confesarles que en años anteriores, cuando pude hablar con ustedes presencialmente en Chile, yo tenía la mente más clara. Hoy estoy confuso. Esa primera pregunta de Martín, yo diría que no avanzamos suficientemente en la sociedad de los derechos y entonces nos llegó el reclamo político socialista en diferentes formas. Yo quisiera orientar esta intervención de la siguiente manera. Primero, tener un bosquejo muy general de Venezuela, Perú, Colombia, algunos comentarios sobre Chile y entrar, por supuesto, a todas las preguntas que ustedes quieran hacer. A esta ola del reclamo socialista le han sumado una orquestación de violencia muy bien programada. Cuando yo era joven, la izquierda universitaria de mi país, y yo soy hijo de la universidad pública, se diferenciaba entre quienes querían llegar por la vía electoral, aquellos que eran allendistas, y los que querían llegar por la vía de las armas. Hoy están unidos. El caso de Colombia es patético. Una acción armada al lado de unas aspiraciones políticas y también aprovechando un pedido de reivindicaciones que tiene justicia social. ¿Qué pretenden con esa mezcla de la acción armada y la propuesta política? Ganar las elecciones del 22 y hacerle daño a esta democracia. Déjenme hacer esta comparación con Venezuela y Perú. A los venezolanos no les avisaron, a los peruanos sí, a los colombianos nos están avisando. El presidente Chávez siempre habló de respeto a la libertad de prensa, de respeto a la empresa privada, negaba el castrismo, prometía lucha contra la corrupción y la pobreza, no hablaba de odio. El candidato del Perú amenaza la libertad de prensa, amenaza la empresa privada, genera odio de clases, tiene un discurso para acabar con todo lo que se llamaría la institucionalidad democrática, unas restricciones asfixiantes de la empresa privada y para, en nombre de un nacionalismo socialista, retirar al Perú de los órganos internacionales. Venezuela vivió un tiempo muy feliz con el presidente Chávez, porque no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en materia de libertad de prensa, de empresa privada, todo lo contrario de lo que él había dicho en el gobierno. Pero mientras expropiaba, mientras cerraba medios, mientras obligaba a otros medios a venderle a los amigos del gobierno, el petróleo estaba muy caro. Venezuela, el presidente Chávez había recibido una buena economía, el petróleo muy caro, y Venezuela vivió unos años de consumismo muy grandes. Y eso les dio felicidad y chavismo y todo el entusiasmo por el socialismo chavista, pero se fue agotando la alegría. A medida que los precios del petróleo se normalizaron, que aparecía ya una empresa privada totalmente afectada, las libertades reprimidas, bastante restringidas, empezó Venezuela a sentir este drama, el que vemos hoy, queridos amigos, 90% de pobreza, un país sin libertades. Y me han preguntado mucho
compañeros, interlocutores latinoamericanos, ¿qué futuro hay? Yo estoy pesimista. Veo la dictadura de Venezuela estabilizada. Cuando mi generación estaba joven, en cada enero nos decían, ya este año cae la dictadura cubana. Nunca. Han expoliado a 4 generaciones de cubanos. Dejaron ese país sin esperanza. Y temo que esta Venezuela, que ya está maltratando la segunda generación desde que llegó Chávez en el 98, avance para largo con su tiranía. ¿Cuáles son los factores de estabilización que yo veo? Primero, no han tenido problemas financieros, porque encontraron 2 fuentes de financiación que están por fuera de las multilaterales, China y Rusia. Segundo, mantienen altas reservas de petróleo y gas, la producción es muy poca, pero les sirve para un mínimo vital. Tercero, una gran producción ilegal de oro, una venta de oro que ha generado muchos dólares. Cuarto, el gobierno participa en el negocio del narcotráfico con los grupos terroristas de Colombia. Quinto, esos grupos terroristas de Colombia le ayudan al gobierno de Venezuela a mantener su estabilidad. Sexto, 4 millones de venezolanos que han salido remesan dinero a sus familiares en Venezuela. Y eso ha mitigado mucho la situación al interior del país. Esa economía se ha dolarizado de facto. En las ciudades fronterizas con Colombia, uno ya no ve la antigua moneda de Venezuela, el bolívar. Lo que ve es el dólar o el peso colombiano. Y algo bien importante. Cuando sucedieron los fenómenos de Bolivia, que retiraron a Evo Morales, se pudo hacer esta comparación. La fuerza pública de Venezuela nunca apoyó el proceso de Juan Guaidó, se mantuvo leal a toda la tiranía por una razón. La tiranía de Venezuela ha sobornado a la fuerza pública. Altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela y de la Guardia Nacional son los que manejan negocios de oro, de narcotráfico, de importaciones, etc. Yo recuerdo, en junio de 1998 fui enviado por el St. Anthony's College de la Universidad de Oxford a una reunión del PNUD en Venezuela. Venezuela estaba bien. Estaba saliendo el presidente Caldera, lo escuchamos. Escuchamos a Luis Justi, entonces presidente de la empresa de petróleos más importante del mundo, de PDVSA. El país no solamente iba muy bien en petróleo, ya estaban viendo cómo traían el gas del oriente al occidente, pero el país era excedentario en muchos productos agropecuarios, que arroz, en maíz, productor de leche, de carne, con 600.000 hectáreas de reforestación comercial, con todo el desarrollo minero e industrial del oro, del acero, etc. Y llegué a la Universidad de Oxford y me preguntaron, dije, Venezuela está bien, le va a ir muy mal. En ese diciembre, ¿por qué? Toda la dirigencia estaba con el presidente Chávez, engañados. Esta mañana, pensando yo lo que les iba a decir a ustedes, escribí algo. Hay un problema en América Latina. Muchos dirigentes del sector privado han pretendido congraciarse con los socialistas por temor a ellos. Terminan expropiados. Aquí hay que preocuparse es por resolver unos problemas de la base popular y de las clases medias. En ese diciembre, presidente electo Chávez, lo recibimos en el St. Anthony's College. Yo le pregunté desde el auditorio que cómo serían sus relaciones con el recién elegido presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y la FARC, y me causó mucha duda, mucha desazón. Me dijo que sería neutral. Mi única réplica fue, presidente, no lo sea. Apoye al gobierno constitucional y democrático de Colombia. El Perú. El Perú. Si me lo permite un instante, Venezuela, por supuesto, está en la consideración de todos, pero esta es una audiencia esencialmente chilena. Déjeme llegar a Martín, colombiana, como lo habíamos dicho. Déjeme llegar a el Perú. En el Perú están avisados. A diferencia del discurso de Chávez,
El discurso del candidato comunista del Perú ha sido sumamente claro. Es un discurso sumamente claro, socialista. ¿Qué puede pasar en Perú? Ojalá gane Keiko Fujimori. Yo tendría confianza en el gobierno de ella. No creo que sea un gobierno polarizante como el del candidato, como sería el del candidato comunista, porque ella sabe equilibrar muy bien lo que es el apoyo al sector privado y lo que son las políticas sociales reivindicatorias. Yo diría que eso no es un tema de populismo de derecha. Yo creo que es un tema de equilibrio. Y por fortuna, yo vi una muy buena señal en la reunión virtual que ella tuvo con el máster, con nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa. El candidato comunista, yo no vería más camino si él gana que la convocatoria a una constituyente. Y lo harán de manera legal o ilegal. Aunque el Parlamento peruano parece más orientado a la izquierda, de todas maneras uno no ve que van a tener, en el caso de que gane don Pedro, una mayoría para hacer todas las reformas socialistas que él propone. Y tendrían que llegar a una constituyente. Y estos países han mostrado que saben cambiar la constitución por las vías legales o ilegales. El caso más paradójico es Colombia. Aquí llegamos por una vía no ortodoxa, para decir lo mínimo, a la constituyente del año 91. Se convocó por estado de sitio. Eso nadie lo pudo anticipar. Y el control constitucional de la época lo aceptó. Queridos amigos, el tema de Colombia. Este país se redujo la pobreza del 51 al 27% entre 2001 y el año 2013. Entre el año 2002 y el año 2013, redujo el narcotráfico de 180.000 hectáreas a 42.000 hectáreas. Vinieron los acuerdos de La Habana. El país había avanzado mucho en seguridad, en inversión, en política social. Los gobiernos que yo presidí, que ustedes conocieron ampliamente, terminaron en el año 2010. Hubo unas reformas que empezaron a verse más adelante. El día que este país tuvo la noticia de que había bajado ya el narcotráfico a 42.000 hectáreas, habíamos avanzado mucho en seguridad, la inversión estaba muy alta. Hablo del periodo 2010-2013, yo había salido en el 2010, empezaron reformas y anuncios. En La Habana se tomó la decisión que aceptó el gobierno de Colombia de que el narcotráfico en el caso de la FARC sería delito político, sin extradición, sin cárcel, con elegibilidad política, sin fumigación y con erradicación simplemente voluntaria. Eso nos llevó a pasar de 42.000 hectáreas, récord por lo bajo, a 209.000 que encontró el presidente Duque. Por supuesto, al país le derramaron exceso de impuestos. Las empresas en los impuestos consolidados empezaron a pagar entre el 62 y el 72%. Exceso de gasto público, exceso de expansión burocrática. Eso desaceleró totalmente la economía, frenó la creación de empleo y congeló la disminución de la pobreza, que quedó en el 27 entre el año 2013 y el año 2018 que llegó el presidente Duque. El presidente Duque hizo unas reformas bien importantes. El año 19 fue un año donde la economía colombiana se comportó muy bien y en enero y febrero del 2020 el crecimiento promedio fue del 4.2. Hubo una reducción sustancial del déficit fiscal y tuvimos algo de superávit primario. Vino la pandemia. La situación se dificultó mucho. Aquí quiero ser muy claro. ¿Ha respondido el gobierno en salud? Yo creo que en salud han avanzado en las UCIs. Este país pasó de 5.700 a más de 12.000. Este país tiene un sistema de salud al cual me voy a referir más adelante, al mirar el tema de la posibilidad de derechos en la nueva Constitución chilena. Un sistema
que lo paga mayoritariamente el Estado, los empleadores, y que ha logrado que en esta pandemia Colombia sea el país del mundo, o uno de los países del mundo, en los cuales la ciudadanía ha tenido que gastar menos dinero de su bolsillo para atender la pandemia. ¿Qué dificultades hemos tenido? Tardanza en la vacunación. He visto mucho más adelante a Chile avanzar en la vacunación. En el tema social, el gobierno de Colombia respondió, pero yo diría que la respuesta de las medidas sociales al problema de la pandemia ha quedado inferior al estrago de la pandemia sobre el tejido social. Hubo frente a la pobreza dos decisiones de este gobierno. Primera de dos, hubo una decisión, cambiaron la fórmula de pobreza por una más realista. Y a eso se le sumó el tema de la pandemia. Y la pobreza subió al 42.5. 2.7 millones de colombianos que estaban en la clase media se han regresado. Yo diría que ahí hay un factor de ira, un factor de rabia social que no se puede desconocer, queridos amigos. El gobierno escaso en recursos inicialmente no quiso comprometerse con una reforma tributaria que se le pidió desde julio del año pasado, desde agosto, que la hiciera moderada, con unas normas, si se quiere, se le dijo, transitorias, que pagaran las empresas de más altos ingresos del país, sin llegar a afectar la confianza de inversión que se había recuperado con la reforma del 18, y que se avanzara en todos los apoyos a los sectores vulnerables y de clase media afectados por la pandemia. Solamente en Bogotá han desaparecido 40.000 pequeños negocios. La reforma tributaria que finalmente aceptó presentar el gobierno no fue debidamente consultada, y me da mucha dificultad decirlo porque quiero al gobierno, apoyo al presidente Duque, pero tengo que tener la menor subjetividad frente a ustedes. No fue debidamente consultada con las fuerzas políticas que apoyan al gobierno. Nuestro partido, siendo el partido de gobierno, fue el primero que tuvo que manifestar oposición. Le expresamos al presidente de la República una serie de puntos, le pedimos que no la presentara menos de esa manera, pero no se nos oyó. Le dijimos, va a venir una ira social. Eso lleva a que el Congreso de la República no apruebe la reforma tributaria, la reforme, y esas modificaciones no se las reconozcan al gobierno ni al partido, sino a la oposición. El gobierno subestimó el paro, subestimó la violencia, insistió en la reforma y la tuvo que retirar cuando vio la dimensión del paro y la dimensión de la violencia. Entonces, yo veo que tenemos dos reclamos sociales justos, razones de protesta que no se pueden desconocer: el aumento de la pobreza y esa reforma tributaria retirada. De otro lado, el país sufre una violencia orquestada, premeditada, estimulada políticamente desde afuera, pero financiada domésticamente con el narcotráfico. Mientras uno tiene que decir que las protestas sociales por la reforma tributaria y por la pobreza han sido espontáneas, también hay que señalar que esta violencia es una violencia orquestada, premeditada, que está estimulada políticamente por el Grupo de Sao Paulo. Son evidentes, notorias, públicas las declaraciones de la dictadura de Venezuela auspiciando esta violencia, y tiene elementos comunes con Chile. Alguien me preguntó qué elementos comunes y qué elementos diferenciales. Comunes las etapas. Una acción de violencia, un logro, un repliegue, una acción de violencia, un logro, un repliegue. ¿Qué momentos diferentes? La violencia de Colombia viene de tiempo atrás, orquestada, premeditada, sustentada en la financiación doméstica del narcotráfico. Yo no sabría
de cuánto tiempo antes se estaba orquestando la violencia que ha afectado a Chile. ¿Qué veo hoy en Colombia? Es la hora que el gobierno ha anunciado unas medidas sociales, en mi concepto, no suficientes. Están esperando un acuerdo con el Congreso para presentar una reforma tributaria frente a la que yo no veo discrepancias. Una reforma tributaria moderada que pagarían los sectores más pudientes para atender esta problemática social. Hemos perdido el grado de inversión, queridos amigos, y eso obliga al gobierno de Colombia a proceder con más rapidez. Yo tengo preocupación porque no veo una respuesta rápida. Mi opinión es que el gobierno tiene que liderar al país y al Congreso y decirle: el camino es este. Y creo que eso no se puede negociar con los directores del paro. Eso es ir entregando la democracia. Cuando este paro ha estado infiltrado por los bloqueos, están destruyendo la economía colombiana. En algunas partes, las personas que ejecutan los bloqueos dicen que quieren es que el pueblo colombiano tenga hambre, que se interfiera totalmente en la salud para poder llevar al presidente Duque a renunciar o convertirlo en un títere hasta las elecciones del año 22. Yo creo que frente a esa violencia se necesita autoridad y frente al problema social, soluciones de inmediato. Las Fuerzas Armadas de Colombia han sido muy debilitadas, queridos amigos, en un proceso que empezó en La Habana, cuando las nivelaron con el terrorismo, que siguió cuando las sometieron a una justicia especial impuesta por la FARC. Nuestro gobierno, y lo digo con tristeza, se había comprometido a modificar esa justicia, por lo menos a sacar de ahí a las Fuerzas Armadas para que sean investigados y juzgados por una justicia imparcial, y no lo ha hecho. Yo creo que ahí tenemos una falta de nuestro gobierno y de nuestro partido. Y las Fuerzas Armadas de Colombia, a diferencia de años de dictaduras que hubo en América Latina, nunca han estado al servicio de dictaduras. Este país en el siglo pasado apenas tuvo 4 años de interrupción democrática. México, que decía tener la menor interrupción democrática, tuvo 12 años. Además, las Fuerzas Armadas de Colombia, sometidas a las reglas de la democracia, no han tenido la zona de confort de la impunidad. Quienes de sus integrantes han fallado han sido seriamente, severamente castigados. Y ese es un tema que hay que decirle a la comunidad internacional con toda claridad. Quienes pedimos apoyo a las Fuerzas Armadas de Colombia, nunca estamos pidiendo impunidad frente a cualquier exceso, pero un exceso que se castiga no puede afectar a la totalidad de las Fuerzas Armadas de Colombia. En estos días, algunos particulares han disparado y a mí me parece eso muy preocupante, porque inicialmente pueden ser hechos de legítima defensa, pero frente a unas Fuerzas Armadas bastante afectadas en su capacidad de proteger a los ciudadanos, eso podría convertirse nuevamente en organizaciones ilegales de seguridad privada, que finalmente se conocieron con el nombre de paramilitares y que fueron desmontadas durante los gobiernos que tuve yo la responsabilidad de presidir. Aquí hay que poner mucho cuidado, porque las Fuerzas Armadas, actuando eficazmente en el marco de la Constitución y de los derechos humanos, son el único camino para evitar que este país vuelva a épocas oscuras de justicia privada. Ayer hubo algo muy bueno. La ciudadanía de Cali, con gran valor civil, se volcó a las calles en una manifestación totalmente transparente a reclamar contra los bloqueos y a reclamar contra la violencia. Nosotros estamos esperando que el gobierno lidere, que rápidamente lidere sobre el tema de reforma tributaria, reducción de gastos del Estado, que no lo ha cumplido y fue una propuesta fundamental en nuestra campaña de 2018, y que avance en estas políticas sociales y al mismo tiempo que haya autoridad. Yo tengo los comentarios sobre Chile, los tengo pensados, elaborados, pero quisiera parar aquí y hacerlos a medida que vengan las preguntas de ustedes.
Gracias, presidente. Ha hecho usted un statement inicial muy interesante y lleno de temas. Vamos a tratar de desmenuzarlos a lo largo de esta charla. Permítame comenzar por Chile. En Chile las últimas elecciones dan muestra de una cosa inquietante, y es lo que parecería ser como la decadencia o las limitaciones de la democracia participativa y de la democracia representativa. ¿Por qué lo digo? Porque fíjese que como resultado de esas protestas sociales termina Chile en el debate constituyente, y ese debate increíblemente se da más en la calle que en el Congreso. Y las soluciones, por supuesto, son las de saltar a una convención constituyente. Pero enfrentados los chilenos al reto de salir a votar por sus delegados, solamente el 43% del censo electoral chileno participa. Incluso votaron menos chilenos en la elección de diputados a la Asamblea que en la elección, por ejemplo, que eligió el presidente Piñera o en aquella que aceptó el referendo. ¿Cómo ve usted eso? Digamos, ¿usted cree que lo que estamos asistiendo en el fondo es a una repensada de la democracia representativa y participativa? Y a un enorme riesgo. A mí el tema de la baja participación no me preocupa ni me da ilusiones. La elección de la constituyente de Colombia en el 9 de diciembre del año 90 tuvo muy baja participación. Tuvo un 40% menos de los votos que había acabado de obtener el presidente elegido, el doctor César Gaviria, en aquel momento. Y eso se alegó, pero nunca afectó la legitimidad de la constituyente. Yo temo que esta baja participación electoral en la conciencia general de Chile finalmente no va a afectar la legitimidad de la constituyente. La crisis de la democracia participativa. Yo sincera, de la democracia representativa. Yo creo que nuestros países necesitan hoy un gran equilibrio entre la participación y la representación. Leyendo las propuestas de los constituyentes de Chile, creo que en ese tema de apoyar la representación y tener más participación son claros. Me preocupaba es cuando veía, por ejemplo, que algunos están proponiendo que también a través de sistemas plebiscitarios pueda hacerse una revocatoria en todos los niveles de gobierno. Yo creo que eso generaría mucha inestabilidad. Aquí en Colombia se creó la figura de la revocatoria a alcaldes y gobernadores, pero no al gobierno nacional. Y en la instancia representativa que es el Congreso, tienen la figura de la moción de censura, que puede censurar y obligar a que se retiren a ministros del gobierno. Pero yo llamaría la atención sobre eso. Ahora, estudiando la literatura chilena sobre qué quieren los constituyentes, yo me he hecho 2 capítulos en mi mente. Uno, avanzar hacia lo que se llamaría la constitución de derechos. Y uno segundo, pasar de ahí a lo que sería la constitución de restricción a la empresa privada. Son temas que me preocupan a mí mucho sobre el futuro de Chile. Una pregunta sobre eso, presidente, porque obviamente se especula que, digamos, uno de los riesgos que corre el proceso constituyente de Chile es que realmente se cambie el modelo económico y se transforme radicalmente el rol que el Estado ha tenido en Chile hasta ahora. ¿Usted cómo ve eso? ¿Usted cree que existe el riesgo de que terminemos en una aventura socialista radical en Chile, cambiando el modelo económico y agrandando de manera manifiesta el rol del Estado en la economía? Yo no creo que se llegue hasta el punto de eliminar la propiedad privada, pero temo mucho que un exceso de restricciones a la propiedad privada le evite a Chile seguir progresando, porque Chile ha progresado por la confianza de su empresa privada, no hay duda. Entonces, no van a llegar a un tema como Venezuela, pero un nivel alto de restricciones por cualquier vía podría inutilizar la capacidad de la empresa privada de generar bienestar. Y eso termina desacreditándola. Y eso puede estimular
otra etapa más avanzada de restricciones que se vaya aproximando al ideal socialista. Pero yo, por ejemplo, Siga, ¿qué me siga. dicen? Siga, Martín. No, es que, digamos, estoy de acuerdo en que capitalismo sin crecimiento económico pone muy en aprietos al sistema. Y aquí tenemos, digamos, una audiencia esencialmente de empresarios y de inversionistas. ¿Usted qué recomendación les daría? Porque a diferencia, por ejemplo, de Colombia, en donde la participación en los temas públicos del empresariado, digamos, es menor, en Chile hay una mayor presencia de los gremios en el debate público y son instituciones muy preparadas. ¿Qué recomendación le daría usted al sector privado chileno en el marco de este proceso que se viene? Déjeme entonces, antes de llegar allá, a hablar de dos cosas dentro del esquema que pensar. El esquema de las restricciones a la empresa privada, ya hicimos una referencia general. Veamos lo que sería el avance de la Constitución de Derechos. Porque algunos de los promotores de esta Constitución de Chile hablan que la Constitución de Chile se quedó muy del general Pinochet. A pesar de las reformas, se quedó muy rezagada en el tema de los derechos. Estas constituciones de América Latina, incluida la colombiana, han avanzado muchísimo en el tema de los derechos fundamentales y de los derechos sociales. Lo que pasa es que eso a la luz de hoy parece no ser suficiente. Yo, por ejemplo, estaba viendo el capítulo de derechos de la Constitución de Chile. Déjenme hacer algunas referencias. En el tema de salud, no entiendo lo que pasa, porque en el debate político contra la representación de lo que podría ser el discurso de las mayorías que van a integrar esta constituyente chilena, se quiere la estatización total. Pero en los diálogos de las universidades, los participantes en esos diálogos que han sido de gran importancia, se quejan más de las deficiencias del sistema de salud público que del sistema de salud privada. Hay algunas quejas sobre el costo del sistema de salud privada, pero aceptan sus bondades. En cambio, hay muchas quejas sobre la calidad del servicio en el sistema público. A mí me preocupa. ¿Qué hizo Colombia en la Constitución de Derechos en materia de salud? Este país ha logrado plena cobertura en seguro de salud. Y hay una diferencia con el tema de las ISAPRES de Chile. Aquí la mayor parte de esa cobertura la paga el empleador o el Estado. En Chile eso lo sigue pagando el trabajador. Yo creo que es muy importante que ustedes lo miren frente a la Constitución de Derechos. Y en el tema de salud hay otro elemento. En Colombia tienen que darle el mismo plan obligatorio, que es muy completo, a todos los ciudadanos, independientemente del nivel de ingreso e independientemente del nivel de cotización. Chile todavía sigue con una relativa cercanía a aquella norma que dice la salud te atiende lo que pagues. Yo creo que eso necesita más solidaridad, queridos amigos. Yo creo que ahí tiene un campo el sector privado para pensar en ese tema. Algo parecido también en los servicios públicos, porque aquí tengo que ya ir a un punto general. La izquierda chilena empezó a decir que la constitución que todavía está vigente es una constitución de Estado subsidiario. Entonces hay que poner mucho cuidado y ahí va a tener que trabajar el sector privado hacia dónde van. A pasar del Estado subsidiario a un Estado en equilibrio con los derechos sociales, garantista de los derechos sociales, o a un Estado más aproximado al Estado totalitario. Ahí hay unos grados que hay que revisar. Por ejemplo, en el tema de pensiones. A mí me tocó muy joven, siendo senador de Colombia, introducir el sistema de salud que hay actualmente en Colombia. Y que es un sistema que ha sido afectado por algunos fenómenos de corrupción, pero el sistema es bien concebido. Como tal está reconocido internacionalmente con un alto grado de solidaridad. Y copiamos mucho de Chile el modelo de pensiones. Pero aquí mantuvimos, cuando creamos los fondos de pensiones, también mantuvimos el sistema público con reformas. ¿Qué pasa en pensiones? La mayor parte de la cotización la tiene que pagar el sector privado, el empleador y también el Estado.
Si nosotros no hubiéramos mantenido el sistema público como alternativa, que se le han hecho reformas, no habríamos podido avanzar con la creación de los fondos. Yo creo que las economías de Chile y Colombia han experimentado que gracias a las reservas acumuladas en los fondos de pensiones, se han podido defender muchísimo de los choques externos de la economía. ¿Qué tal que no los tuviéramos? ¿Qué veo yo? A mí me parece muy preocupante lo que parecería ser el predominio actual en la tesis de los constituyentes chilenos, llegar a un sistema público con un pilar contributivo, que no lo entiendo. Les tengo que decir que soy confuso en eso. Yo recuerdo que Argentina iba relativamente bien con sus fondos de pensiones y la señora Kirchner tomó 60.000 millones de dólares que había allí. Ese dinero se esfumó. No está en las reservas, puede estar en las cuentas de papel de Argentina, pero no hay reservas que lo respalden. O sea que los pensionados están pendientes del día a día. El sistema colombiano, para ir terminando con eso, tiene además lo siguiente. El sistema de los fondos tiene una garantía de pensión mínima. O sea, a los sectores de menores ingresos les da esa garantía. Pero hay quejas en los sectores medios porque consideran que en los sectores medios la pensión es muy baja. Eso es un tema importante. Y hay una gran presión de muchos sectores políticos para que se le abran todas las puertas a fin de que los afiliados se trasladen al sistema público, que no obstante las reformas que se han hecho, sigue teniendo un alto nivel de subsidio. Yo creo que ustedes tienen que pensar qué hacer en salud, qué hacer en pensiones, qué ajustes pueden hacer en servicios públicos para evitar que se vayan al extremo de tener una salud exclusivamente del Estado, unos servicios públicos exclusivamente del Estado, un sistema de pensiones sin reservas, fundamentalmente estatal, con el riesgo de que no haya reservas y solamente con un pilar contributivo que yo no he podido entender. ¿Qué pueden hacer los empresarios? Yo creo que pueden estar muy atentos a cómo se hacen esos ajustes, a que se pase de un Estado subsidiario a un Estado más garantista en todo este capítulo de los derechos sociales, pero evitar que se vayan trasladando a un Estado aproximado a los regímenes totalitarios. Ustedes tienen una ventaja, queridos amigos, que no tiene Colombia. Ustedes van a elegir presidente en el mes de noviembre, en el mes de diciembre. Yo creo que eso les va a permitir trabajar mucho, haciendo una gran pedagogía en los sectores populares y de clases medias de Chile para que Chile no se equivoque en diciembre. Una decisión acertada en diciembre, que ustedes pueden ayudar a inducirla desde ahora, haciendo política pedagógica, no necesariamente partidista, pero política pedagógica, no solamente entre empresarios, sino con sectores medios y populares, puede ayudar a que la elección del presidente en el mes de diciembre se convierta en un factor de equilibrio, en un factor de contrapeso a lo que pudiera ser exceso de la constituyente. Me parece que es de la mayor importancia. Y frente a la constituyente, tener unas líneas rojas y hablarle al país con toda claridad. Pienso que en el capítulo de los derechos sociales, ustedes tienen una gran oportunidad de moverse para atender unos reclamos sociales, pero yo creo que hay que poner unas líneas rojas para no dejar de avanzar desde ahí hacia lo que se llamaría el ideal izquierdista del totalitarismo. Sería hasta aquí, Martín, y sigamos con las preguntas de ustedes. Presidente, usted en su statement inicial habló de acción armada al lado de propuestas políticas y como si un fantasma estuviera recorriendo el continente aupado por Venezuela. Usted lo ha llamado en su discurso político la exportación de la revolución castrochavista. Yo me imagino que eso tiene unos límites. No quiero interpretarlo, pero me imagino que usted no piensa que el proceso constituyente chileno es el resultado de la exportación de la revolución castrochavista al sur del continente. A ver, yo sí creo en que
el ideal totalitario tiene un gran estímulo internacional. También veo que todos estos procesos de violencia regulada, violencia dosificada, avances y repliegues, también tienen unos puntos de vista internacionales que no se puede desconocer. Sin embargo, hay que reconocer problemas sociales. Yo, por ejemplo, así como fui muy claro en reconocer unos problemas sociales de Colombia por el aumento de la pobreza por la pandemia, un desempleo juvenil del 24-25%, que hay que resolverlo. No voy a entrar en detalle de lo que estamos proponiendo en Colombia. Fui muy claro en reconocer esos problemas sociales. Creo, como acabo de decir, que, por ejemplo, en el capítulo de derechos sociales, Chile tiene un gran espacio para lograr acuerdos sin que eso implique cruzar rayas rojas que le permitirían a la izquierda avanzar hacia el ideal totalitario. Esto es, para nosotros en el pensamiento de nuestro partido, es tan importante la empresa privada como las políticas sociales. La única manera de evitar los esquemas nacionales de odio de clases es con un gran avance a la empresa privada, del emprendimiento y simultáneamente de las políticas sociales. Tal vez eso no nos lo entendió el gobierno Duque. Ojalá recapacite en el último año, porque fue una propuesta fundamental de 2018. Yo he sido responsable y tengo allí una carga en mi contra muy enorme en la extrema izquierda por las reformas laborales y por las reformas de seguridad social de este país desde 1990. Imaginen ustedes, queridos integrantes de este auditorio. Y siempre le dije al partido en el año 2014, vamos por una cosa muy clara: economía fraterna por oposición al odio de clases, mejores condiciones a las empresas, mucha austeridad en el Estado. El Estado chileno ha sido austero. No dejen perder eso. Impidan una proliferación burocrática. La proliferación burocrática en Colombia ha sido muy grave. Uno tiene que escoger entre gastarse los recursos del Estado en entidades burocráticas e innecesarias o gastarse los recursos del Estado en resolver problemas de pobreza y de inequidad. Entonces, el lema nuestro son tres: austeridad en el Estado para atender mejor a la comunidad, más impulso al emprendimiento y políticas sociales simultáneas. Hoy hay que atender muy bien las políticas que demanda la juventud. Cuando yo he leído una información que recibí de ustedes sobre el diálogo en las universidades de Chile, que aquí lo estamos implementando desde hace unas semanas con algunas universidades, hay que buscar una respuesta urgente a la juventud, queridos amigos. No, yo no dudaría en decirle lo siguiente, y escucho a Martín: hagan un gran esfuerzo en estos meses de diálogo con la juventud y encuentren soluciones prácticas, queridos amigos. Presidente, oyéndolo y habiendo leído las conclusiones de ese esfuerzo maravilloso que hicieron bajo los auspicios de la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile, que se llama Tenemos que hablar Chile, uno encuentra que ahí por supuesto hay una sociedad que se queja de la desigualdad, hay frustración, pero no hay extremismo en las propuestas. Yo creo que es bien importante como cerrar el capítulo chileno moderando tal vez la influencia extremista en el proceso democrático que ha vivido Chile, con alguna nota optimista que usted se adelantó a dar. Es decir, aparentemente ahí sí hay espacio para hacer una especie de nuevo contrato social, escuchando más a la juventud y a ciertos sectores que se han sentido no empobrecidos necesariamente, pero sí marginados de los beneficios del éxito de la sociedad chilena. ¿No habrá también, presidente, digamos, una especie de reacción y querer cerrar el capítulo de la dictadura con una constitución que no sea la constitución que ellos consideran es de Pinochet, sino una constitución hecha con una participación democrática? Martín, eso, y distinguido auditorio, eso se dijo mucho cuando se hablaba de la constituyente. Yo recuerdo leyendo a autores chilenos que decían, no juzgaban la economía chilena, tampoco se referían a la gran disminución de la pobreza que ha tenido Chile, que ha sido extraordinaria disminución.
se referían era a la crítica de la constitución de facto de la dictadura. Y entonces decían, no obstante que ha tenido vigencia, su origen es un origen espurio, de facto. Yo creo que eso fue importante en aquel momento, cuando se hablaba de la constituyente. Yo creo que a medida que se avance va a ser más importante los resultados de la constituyente que simplemente la teoría de avanzar para quitar cualquier reminiscencia, cualquier vestigio de la constitución del general Pinochet. Después de que se habló de la diferencia entre la vigencia y la constitución de facto, se habló mucho para pasar del Estado subsidiario, quitar el Estado subsidiario. Ahí fue donde me puse a pensar. Una cosa es trasladarnos del Estado subsidiario al Estado garante de derecho y otra cosa es avanzar hacia lo que podría ser una aproximación al ideal socialista del Estado totalitario. Ahora, yo veo dos cosas. Por ejemplo, en el diálogo en las universidades, uno no ve propuestas extremistas, pero en algunas publicaciones que han hecho, por ejemplo, yo leí toda la de Melero Asociados. Ahí sí encuentra uno que han hecho, simplemente han recogido propuestas de constituyentes y ahí hay propuestas extremistas, queridos amigos. Entonces uno diría que hay una especie de contradicción entre el ánimo político de algunos constituyentes expresado, por ejemplo, en temas como el de Melero Asociados, y al mismo tiempo, no es autoridad de ellos, simplemente ellos recogen esas encuestas, y al mismo tiempo unas reivindicaciones, diría yo, que relativamente razonables, recogidas en el diálogo promovido por las universidades, no hay duda. Por supuesto, presidente, pues hay muchas voces. En el caso chileno hubo algo así como 8.000 personas participaron con el uso de tecnología en discusiones alrededor de temas de interés en Chile. Aprovecho para hacerle una cuña a la audiencia. En Colombia, bajo los auspicios de una serie de entidades, entre ellas la que honrosamente presido, la Fundación Unidas para la Paz, pero también con el grupo Sura, que tiene presencia en estos países, y un grupo muy selecto de universidades, de la Universidad Nacional, la EAFIT de Antioquia, la Universidad de los Andes y otras, estamos organizando un ejercicio calcado sobre el que se hizo en Chile. La aspiración en Colombia es doblar el número de participantes en esas conversaciones y pasar a 16.000 colombianos hablando. Creemos que el momento va a ser muy oportuno para un poco ver cuál es el sentir de la gente más allá del vandalismo, más allá de lo que hemos visto, del horror que hemos visto en Colombia en los últimos días. Con esto, presidente, permítame dar un salto a Colombia. Usted dijo al comienzo una frase que me pareció increíblemente provocativa, o provocadora, que es ver la acción armada al lado de propuestas políticas. Para no hablar o para hablar sin ambajes, presidente, usted le está haciendo ahí una acusación a Gustavo Petro. Y yo creo, presidente, excúsame que se lo diga de esta manera, eso no es inflar a Gustavo Petro, eso no es darle a Petro un poder que no parece tener. Y resulta increíble que usted, pero además el presidente Duque en una entrevista que hizo, en una autoentrevista que se hizo recientemente, esencialmente le adjudica a Petro la responsabilidad, digamos, de los desmanes alrededor de estas protestas en Colombia, sino la revista Semana, que es quizás un baluarte de periodismo en el país, abre con su portada poniendo a Gustavo Petro y diciéndole basta ya o no más, algo en esa línea. Eso no es darle a Gustavo Petro el poder que no parece tener nadie de los que se adjudican personería sobre las protestas, porque el movimiento parece ser mucho más amplio que simplemente un movimiento político. A ver, voy a dividir esta intervención suya para poderla responder con alguna precisión en tres temas. El diálogo que ustedes proponen, la adjudicación a Gustavo Petro de la responsabilidad y las declaraciones del presidente Duque. El diálogo que ustedes proponen a mí me parece muy bien, pero yo creo que el gobierno tiene que acelerar soluciones, porque el gobierno se quedó corto frente al problema de la pandemia. Y yo creo que cuando hemos visto un paro en el cual ha penetrado
ha estado penetrado por el vandalismo. Yo creo que esto es un problema para resolverlo en la instancia democrática del gobierno, el Congreso y la opinión pública, no para negociarlo con el paro. Para ser muy claro frente a usted, Martín, yo no creo que a Colombia le siga conveniendo aquello frente a lo cual el país ha sido tan tolerante, de pronto permisivo en el pasado, y yo también he incurrido en eso, que es darle espacios de diálogo a los sectores violentos, que finalmente esos espacios de diálogo no han sido útiles. Que el diálogo con los estudiantes, con los empresarios, con los trabajadores, con los científicos, con los artistas, muy bien, no con los sectores violentos. Segundo, independientemente de que sea Gustavo Petro u otro, aquí hay una combinación de formas de lucha evidente, que obedece también a un dictado internacional del Foro de Sao Paulo, que no está financiada con recursos internacionales porque no necesitan. Aquí está el tema del narcotráfico, pero aquí no se puede olvidar que así como las protestas sociales, uno dice, son espontáneas y hay que atenderlas con unas soluciones que estamos tardos y se lo venimos reclamando al gobierno desde hace mucho rato. Esta violencia es vieja, orquestada, premeditada. Mire lo que hizo en el 2019, cuando el gobierno Duque empezaba, cuando se aumentó el presupuesto de educación en un 30%, lo cual no tiene precedentes. Por supuesto, las cosas buenas del gobierno no se van a ver mientras no se resuelva este problema. Yo le decía a alguien del gobierno que el gobierno ha avanzado mucho en energías no convencionales. Claro, va a dejar un 14% de la energía colombiana de fuentes eólicas y solares, no hay duda. Además, este país tiene un 70% de fuente hidroeléctrica. En eso ha avanzado bien el país, que ha avanzado en infraestructura, no hay duda, que hay un 30% de aumento del presupuesto educativo, sí, pero se le ha llegado a las universidades, pero ahora hay que llegarle a los estudiantes y a sus familias. Por eso estamos proponiendo nosotros la gratuidad de la matrícula para los 3 niveles de menores ingresos de la sociedad colombiana en la universidad y todo el programa de financiación de emprendimientos. Por favor, es que en Bogotá se perdieron 40.000 pequeños negocios. Eso hay que revivirlo. Eso cuesta dinero. Hay que hacer todo el esfuerzo. Pero las cosas buenas del gobierno, mientras no se resuelvan estos problemas, tienen un taponamiento en el oído de los colombianos. ¿Qué le va a decir uno a un colombiano de clase media que está bien empobrecido, que el gobierno ha hecho unas cosas buenas? No lo escucha. Es como lo que digo yo. Me dicen, hombre, pero es que usted hizo un buen gobierno entre el 2002 y el 2010. Dígale a los jóvenes, ¿para qué van a escuchar eso si no habían nacido y no les importa? Pero quiero terminar con lo de Gustavo Petro, estimado Martín. Independientemente que sea Gustavo Petro o no, hay una responsabilidad. Aquí hay una combinación de objetivos políticos con objetivos, con acciones criminales. El día antes del paro, con toda esta violencia, el señor que usted menciona le habló al país sintiéndose ya presidente de la República, le habló al país convocándolo al paro y después dijo que como retiraron la reforma tributaria se replegaran y que esperaran para otro momento. Esto es la violencia, acción, repliegue. Pero además, ese discurso de odio contra la policía, no es sino escucharlo hace 2 noches en el Congreso. No se puede quitar la responsabilidad de este señor asusando a la violencia, que además ha sido lo de toda su vida. Lo del presidente Duque, a lo cual usted refiere. Le voy a decir que en esa intervención del presidente Duque, y lo digo con todo el afecto que le tengo a él y sin faltarle nunca al respeto, porque yo lo aprecio y quiero mantener unas palabras y un sentimiento de total respeto por él en todos los momentos. Él denunció una cosa cierta y cometió un error. ¿Qué es lo cierto que denunció? Tan pronto lo eligieron, Gustavo Petro le anunció que en las calles de Colombia le afectaría la gobernabilidad.
Y eso lo estrenaron en el 19. Y eso está documentado. El presidente Duque ha vuelto a denunciar eso. ¿Cuál es en mi concepto el error del presidente Duque? Que a eso le debió, a ese discurso de él, que lo han estado por ahí reproduciendo y que lo dio en inglés, le debió sumar el reconocimiento humilde a los factores de descontento, como es este crecimiento de la pobreza, como fue la reforma tributaria equivocada, y debió anunciar el compromiso de acelerar sin más tardanza estas soluciones sociales. He procurado darle esta respuesta a usted, Martín, con la menor subjetividad. Muchas gracias. Y la importancia del tema de Petro, presidente, yo creo que es manifiesta, pues porque, mire, al presidente Duque lo eligió una coalición política liderada por usted, más el miedo a Gustavo Petro. Si usted desmenuza quienes votaron por el presidente Duque, pues por supuesto hay una base grande del Centro Democrático, del Partido Conservador Colombiano, en fin, digamos de participantes del centro y de la derecha colombiana. Pero un componente muy grande de personas que se asustaron con Petro y tenían la opción o de votar en blanco o de votar por Duque, y muchos de ellos votaron por Duque, y la votación por Duque, presidente, pues como usted sabe, fue histórica para nuestra audiencia. Duque ganó con algo más de 10 millones de votos, una votación histórica, pero Gustavo Petro metió 8 millones de votos. Le insisto en lo de Petro porque, digamos, en los mentideros políticos no resulta absurdo decir es que la estrategia del presidente Uribe en este momento es inflar a Petro para con ese miedo asegurarse que la carta que él escoja en las presidenciales, que están a la vuelta de la esquina, sea ganadora. Ahora, yo entiendo la estrategia, presidente, lo entiende la gente para las elecciones pasadas, pero con el desgaste del actual gobierno por las causas que usted nos ha señalado, ¿usted cree que no es una carta muy peligrosa pensando en el futuro? Esa no es mi estrategia. Uno de los errores que yo le adjudico al actual gobierno fue que se olvidó de muchas cosas que propusimos. Por ejemplo, cuando le bajamos los impuestos a las empresas, el gobierno se olvidó de algo que habíamos dicho. Bajemos los impuestos a las empresas y mejoremos la condición de los trabajadores. Inmediatamente nosotros presentamos el proyecto de prima adicional y el gobierno no lo dejó aprobar. Yo creo que nosotros en el año 2019 presentamos un proyecto programático bien importante, que el gobierno ha cumplido unos puntos, sí, que se ha separado de puntos fundamentales, es muy claro y por eso hay que reclamarlo que los cumpla. Hoy, ¿qué pienso yo? Primero, no se puede ser indulgente con estos sectores que comanda Gustavo Petro y otros parecidos. Ellos han sido apologistas del régimen de Venezuela y eso hay que tenerlo con mucha claridad. Son asusadores actuales de la violencia y frente a eso no se puede ser indulgente, estimado Martín. ¿Que vamos a ganar con el miedo? No, señor. Aquí puede haber un problema de rabia social, de descontento social que supere el miedo. La estrategia del miedo no es suficiente para superar una rabia social contra el establecimiento. Por eso aquí para nosotros hoy lo fundamental es que el presidente Duque lidere esta acción social para responderle a los sectores que están afectados. Tiene muy poquito tiempo, porque entre diciembre y mayo no habrá manera de cambiar sectores de opinión pública. De pronto, entre esta fecha de diciembre, sí habrá manera. Por eso esa es nuestra estrategia principal. Ahora, yo no he escogido ni voy a escoger candidatos. El partido nuestro ha sido un partido en permanente integración con la ciudadanía. Yo llegué a la presidencia en un diálogo permanente con la ciudadanía. De esos diálogos que se habla ahora, se hicieron en los años 2000, 2001 y 2002 y permitieron mi elección presidencial. Lo tuve 8 años en el gobierno, pero no era un diálogo de discurso, sino un diálogo muy activo. El presidente Piñera me visitó varias veces para conocer esos diálogos y unos diálogos que permitían diariamente mejorar o corregir el rumbo del gobierno. Así ha actuado el partido nuestro. Por eso nos preocupa hoy distancias en la ejecución de tareas entre el presidente Duque y lo que se propuso. Por supuesto, no es para crear miedo, para ser realistas. Es posible que Gustavo Petro no expropie como Chávez,
pero ya ha anunciado expropiaciones. Mire usted cuando dice lo del paro, no compren gaseosas. No, hay unos llamados de él clarísimos de odio a sectores empresariales que están anticipando lo que sería un gobierno suyo, o de apoyo a los invasores de tierra. La región más desarrollada en el sector agropecuario de Colombia es el Valle del Cauca, con un gran desarrollo económico y social, queridos amigos. No tengo ningún interés allá. Esa región tiene la mayor productividad de caña de azúcar por hectárea en el mundo y tiene unos índices de desarrollo social en esa industria bien importantes. Y el señor Petro es auspiciador de invasores allá. O sea que aquí no vamos a ganar con el temor a él. Hay que ganar es con las reformas sociales que sea capaz de introducir el presidente Duque. Pero por eso, Martín, no podemos dejar de denunciarlo. Y uno de los problemas que ha tenido la prensa colombiana es que por ser democrática ha dejado de denunciar. Y en el gobierno Santos la alinearon toda con dinero en favor de los acuerdos de La Habana. Y a pesar de eso, él no ganó el plebiscito y desconocieron el no. Yo por eso celebro que la revista Semana sea capaz de hacer estas publicaciones. Ojalá lo complemente con un reclamo social al gobierno, el mismo que hace el partido nuestro, Martín. Pero a mí me parece muy grave una prensa callada frente a los riesgos de la democracia. Permítame, presidente, un cambio de tercio, ya empieza a apretar el tiempo, escúcheme. ¿Qué horas son, Martín? Son las 9:10, y yo quisiera como cerrar una pregunta con usted y luego recoger del chat que hay 35 preguntas en este momento de la audiencia, pero quisiera cerrar con un temita, si usted me lo permite, y es el siguiente. Usted le hace un ataque virulento al Acuerdo de La Habana y a su antecesor. Yo creo, presidente... Virulento no, razonado. Pero con todo respeto, los compromisos para el Estado colombiano que emanan del Acuerdo de La Habana son obligaciones para el Estado colombiano. No, Martín. Ahí hay un tema de ilegitimidad muy grande. El gobierno desconoció el plebiscito. Cuando él no ganó el plebiscito, pero diga, yo le respondo enseguida, Martín. Es que, digamos, es que me parece sinceramente que en eso tenemos que estar de acuerdo usted y yo. Las obligaciones que emanan para el Estado colombiano de esos acuerdos han sido avaladas por las Cortes colombianas y el respaldo de la comunidad internacional. Son obligaciones. Y el gobierno de Duque se ufana de estar cumpliendo el acuerdo. Sobre eso, por supuesto, hay discusión. A mí me parece, presidente, que no nos podemos quedar, y sobre todo en esta conversación con usted es partidario del diálogo. Usted, cuando fue presidente, dialogó y hizo referencia en este momento mucho al tema. En los últimos días los colombianos nos enteramos que usted tiene o ha tenido acercamientos en una vía paralela con el ELN. Es decir, Álvaro Uribe, enemigo del Acuerdo de La Habana, enemigo de conversar con personas al margen de la ley y de llegar a ese tipo de acuerdos, ha tenido acercamientos discretos hasta la semana pasada con el ELN. Y esta pregunta quiero que sea todo lo positiva que pueda ser. ¿Se podría esperar que Álvaro Uribe participara, aupara, apoyara eso que un sector de Colombia llama la paz grande? Porque la paz de Santos terminó incompleta, siendo una paz con uno de los grupos históricos al margen de la ley, pero falta el ELN de manera determinante. ¿Usted es partidario de tener conversaciones dirigidas a la paz con el ELN? Y si no, ¿en qué contexto se han dado sus acercamientos? Mire, Martín, le voy a tener que contar una historia larga. Voy a ver cómo lo hago en breve. Yo siempre he sido amigo de la autoridad, de la seguridad como camino a la paz, del diálogo sin impunidad absoluta. Primero, la FARC asesina a mi padre. Yo le digo al presidente Belisario Betancur, que me ofrece irme al gobierno nacional. Estaba yo muy joven y dije, yo no acepto en adelante ningún cargo de nombramiento, solamente lo que pueda conseguir por vía electoral. Sin embargo, me nombra presidente ad honorem de la Comisión de Paz de Antioquia. Acepto y trabajo por esa paz. Llegado al Congreso, habían indultado al M-19 y vino una decisión de una juez de Colombia para rejudicializar al M-19. Y me lo critican mucho mis amigos.
Labor mía en el Congreso de Colombia fue la voz que movió un proyecto de reindulto. Dije, bien o mal, el presidente Balco los indultó. Bien o mal participaron en la constituyente. Bien o mal están en este Congreso. Entonces a mí se me acusa mucho de eso. Pero el 4 de julio del 91, el doctor Humberto de la Calle, el día que promulgó la Constitución, dijo, en adelante no habrá en Colombia política con violencia. Y esa misma voz, en el año 2012, fue la que empezó a darle indulgencia a la política con violencia de la FARC. Pero además, lo que yo hice con el M-19 pudo causar mal ejemplo, porque la impunidad total da mal ejemplo, Martín. Y además vino un elemento que no teníamos, la Corte Penal Internacional. Segundo, ¿por qué tengo yo? El presidente Santos y el doctor de la Calle dijeron, si él no gana, no hay acuerdos de La Habana. Recuerden, quiero recordar la memoria de todo el auditorio y informar a los que no tienen por qué conocer. La noche que ganó el no contra todos los pronósticos, yo salí en nombre de los dirigentes del no a decir, queremos el acuerdo, pedimos reformas. Al otro día llamamos al presidente Santos, le propusimos un acuerdo nacional para introducir reformas, se negó. ¿Sabe con qué aprobaron el acuerdo cuando perdieron el plebiscito? No lo aprobaron con otro plebiscito, ni con una reforma constitucional, ni con una ley, con una proposición en el Congreso. Pero, presidente, avalada. Para beneficio de la audiencia, también existe, digamos, la realidad de unas reuniones de muchas horas entre ustedes y el gobierno, en donde se dice que encontraron acuerdo para el 94% de las glosas que ustedes expresaron. Y eso no fue, Martín. Por ejemplo, uno de los temas, horas, nosotros fuimos humildemente. Esas reuniones se provocaron por nosotros. Yo asistí a todas, pero déjeme decirle, para no citar sino un punto. Por ejemplo, nosotros dijimos, hombre, ¿cómo van a llevar al Congreso personas responsables de delitos atroces? ¿Por qué no revisan esto del narcotráfico? Por favor, las sanciones que están imponiendo son sanciones inaplicables, abstractas, no van a crear ninguna disuasión al crimen. Por lo menos apliquen las sanciones serias, como dice el Estatuto de la Corte Penal, a las personas responsables de delitos atroces. Llegamos a decir la elegibilidad política de los de delitos atroces, por lo menos aplácenla, siquiera aplácenla. Estamos en desacuerdo, pero aplácenla. Déjeme terminar, Martín. Aplácenla hasta que cumplan la pena. Nada de eso se atendió. Y es muy grave. Y Chile ha sido cuna de jurisprudencia mundial. Que un plebiscito lo enmiende por una proposición en un congreso. Eso es muy grave. Me pregunta usted el ELN. Primero le informo. Yo no he hecho nada reciente. He recibido en el pasado una visita de el padre de Ru, que es una persona que a pesar de que está en una orilla contraria a la mía, yo mantengo muy buen diálogo con él. Y en diciembre una revisita del nuncio de su santidad. Ambos vinieron a preguntarme qué opinaba yo de lo del ELN. Y dije lo que he dicho en público, que un proceso de paz necesita, por ejemplo, que el ELN sea capaz de decretar una tregua de actividades criminales tan extensa que le dé al país confianza para poder empezar un diálogo. Y también les he dicho... Para los colombianos sería una muy buena noticia que usted estuviera pensando en eso y trabajando. No es que yo lo he dicho, Martín. Eso lo he publicado ampliamente y algunos medios de comunicación lo han recogido. Inclusive creo que lo volví a decir antes de ayer en la FM. Lo volví a decir. Aquí hay una cosa que es importante. El consejero de paz de Duque, el alto comisionado de paz, se retiró antier tal vez o ayer, y en su renuncia esgrime que se retira, entre otras, por diferencias con usted, porque no quiere que le monte una segunda columna. Eso es disculpa, Martín, eso nada tiene que ver. Esta mañana dijo que quería ser candidato a la presidencia de la República. Primero, eso fue lo que yo le dije al nuncio
que venía con un mensaje de su santidad, nunca lo he dicho. Lo digo aquí porque esta reunión es privada y no lo he dicho ni lo diré por respeto a su santidad. Esa respuesta le di a él y esa respuesta le di al padre de Ru. Ahora, el gobierno hizo bien cuando canceló los diálogos con el ELN a raíz del asesinato de varios jóvenes de la escuela de policía que cometió el ELN en Bogotá. ¿Qué pedí yo? Mire, cosas de la vida. Unos señores del ELN que llevaban 25 años en la cárcel, cuando yo era presidente, les di libertad para que fueran gestores de paz. Francisco Galán y Felipe Torres, que yo he buscado la paz. Una vez me llamó el presidente de Lagos de Chile y me dijo, mire, ¿qué hago? Aquí hay un colombiano de la FARC casado con una chilena. Ustedes me están pidiendo extradición. ¿Qué hago? Yo no puedo. Y el presidente, simplemente dígale que firme un papelito que diga que se retira de cualquier acción violenta. Y el presidente de Lagos me dijo, Uribe, le mando eso. No necesita, presidente, yo creo en su palabra. Yo he buscado la paz, pero quiero informarlo sobre esto del ELN, porque no hubo ninguna gestión paralela mía. En ambas reuniones llamé al presidente de la República a informarlo. Y es muy importante ver esto. Yo sí estuve en desacuerdo con el gobierno, que volvieron a llevar a la cárcel a los dos señores que eran gestores de paz. Ellos habían estado 25 años en la cárcel, no tenían nada que ver con la acción terrorista contra los estudiantes de policía en la Escuela General Santander. Lo pedí públicamente, Martín, lo hablé con el comisionado, pero hace mucho tiempo. El comisionado, ¿por qué sale con eso ahora? Pero quiero recordarle, el proceso de paz más eficaz que ha habido en Colombia lo hizo el gobierno mío. Nosotros desmontamos 35.000 paramilitares, 18.000 guerrilleros. Este país en esa época bajó de 28.000 asesinatos a 15.000. Pero mire una cosa, a mí me parece muy importante, la audiencia lo pide, que miremos adelante. Yo le quiero decir una cosa claramente. Yo tengo la impresión... No, lo que pasa es que me veo obligado también a refutar afirmaciones de mi interlocutor o de mi entrevistador, que lo hago con inmenso respeto. No, lo que le decía, presidente, lo que le quería decir, presidente, es que si este país ha de pensar... Sabe que yo soy respetuoso, pero deliberante. Por supuesto. Y eso, eso le ha servido, mi deliberación a algo le ha servido a esta democracia, querido Martín. Yo me excuso porque a mí me pidieron que lo entrevistaran y quizás en el fragor de la discusión... No, está bien. A mí me parece muy bien todo. Lo único que le pido paciencia es con mis respuestas. Le quería decir lo siguiente, lo que es evidente de todo esto, por lo menos así lo piensa un sector grande del país, es que si este país ha de pensar en la paz grande, esa es imposible sin que usted participe activamente en ella. Entonces, ¿sabe qué problema dejaron? La vara de impunidad de la FARC. Eso va a ser un obstáculo. ¿Y sabe qué problema tenemos? Evitemos que resurja el paramilitarismo y busquemos alguna solución a todos esos paramilitares que tuvieron un tratamiento diferente a la FARC. Y usted sabe que la génesis histórica es guerrilla, después paramilitarismo, nivelados en narcotráfico en la tercera etapa y en atrocidades. Ahí hay problemas pendientes muy graves. Mi mayor interés es que el presidente Duque resuelva problemas sociales. No te escuché lo último. No, lo quiero decir simplemente que hay cosas que son del pasado y que hay que aceptar. Hay que aceptar que usted hizo un proceso de paz con los grupos paramilitares. Y con 18.000 guerrilleros. Y eso fue, digamos, exitoso en alguna medida, pero también generó la existencia de las BRAC-Crims. O sea, la historia no se puede reescribir posteriormente. No, Martín. Sobre las BRAC-Crims te debo una aclaración. Nosotros desmontamos 35.000 paramilitares, 18.000 guerrilleros. Hubo una reincidencia de 3.500 personas. El gobierno nuestro, una reincidencia en términos porcentuales internacionales baja, pero 3.500 armados es muy grave. El gobierno nuestro estaba persiguiéndolos con toda la fuerza de la autoridad. El problema fue que después el gobierno Santos tomó la decisión de no perseguir con acciones contundentes a las BRAC-Crims. O sea que, mira lo que tenemos hoy. Mira, 4.000 reincidentes de FARC.
crecido el ELN, crecido todo el narcotráfico. Yo creo que nosotros le entregamos a Colombia reincidencias del proceso de paz. Pero lo voy a poner a pensar a usted para que lo diga en su fundación, a través de lo que le digo hoy ante este auditorio. Nosotros le dejamos a Colombia la violencia que había pasado de las llamas a las cenizas, pero volvieron a las llamas, especialmente con el acuerdo de narcotráfico en La Habana, Martín. Seguramente un concepto muy subjetivo, pero lo digo del corazón y con toda la franqueza que me obliga a usted y este auditorio de Chile que ha sido generoso conmigo, que me oyó tanto en el pasado y que me da hoy el honor de dirigirle estas palabras. Presidente, hay una cantidad de preguntas. Yo le agradezco la candidez con la que ha respondido las mías. Voy a escoger una pregunta aquí del auditorio que me parece importante y es, ¿cuál cree usted que es el papel de los Estados Unidos en el apoyo a América Latina en este momento? Lo veo confuso, porque nosotros recibimos en Colombia apoyo efectivo del presidente Clinton, firmó el Plan Colombia con mi antecesor, el presidente Pastrana, apoyo efectivo, muy efectivo del presidente Bush, dos tipos de apoyo del presidente Obama. Hasta el 2010, un apoyo que nos permitió seguir apagando las llamaradas de la violencia. Después, y yo lo digo con todo respeto, apoyaron totalmente el acuerdo del gobierno Santos con la FARC. Yo no participé de eso. Yo diría que el presidente Trump pudo dar más acuerdo retórico que práctico. Y no veo en este momento todavía expresiones del gobierno Biden, que sigue considerando de sumo peligro a Venezuela. Tienen que hacerlo así, porque el peligro para Estados Unidos no cambia porque se pase de la administración Trump a la administración Biden. Después de la crisis de los misiles a principios de los 60, la concentración de terroristas del mundo antiamericanos en Venezuela se constituye en un grave riesgo para Estados Unidos. Veo algo práctico que va a tener que hacer el gobierno Biden. Para salir de este aumento de la pobreza por la pandemia, vamos a necesitar muchos recursos en el Banco Interamericano y en el Banco Mundial. Y Estados Unidos tiene la palabra. Sin eso va a ser más difícil para nosotros, porque además Estados Unidos tendrá que ver si hace el gran esfuerzo para financiarnos salir de esta nueva pobreza de la pandemia o si deja que la penetración financiera china siga. Porque la penetración financiera china es muy grande. En Colombia, que era donde menos se habían intervenido, ya han intervenido en unas obras de gran importancia para el país y ganan legitimidad. Ahí tiene Estados Unidos, en mi concepto, unos retos. Ahí está, presidente, para cerrar este tema, la existencia de algo, una pieza de legislación norteamericana que dejó la administración Trump, que es el Fragility Act. Si admitiera una traducción, sería como el apoyo a la fragilidad democrática. Es esencialmente la posibilidad de hacer más planes como el Plan Colombia para democracias emproblemadas por razón de la pandemia y otras circunstancias. Terrorismo. Echa uno de menos, presidente, tal vez una mayor presencia de América Latina en los Estados Unidos, empujando ser favorecidos por esta posibilidad que, como todas, es limitada. Es decir, y ojo con el Perú, porque la hostilidad del candidato comunista en el Perú frente a los Estados Unidos y frente a los organismos internacionales y frente a la OEA nos puede crear más indiferencia en los Estados Unidos y más dificultades. Es que mire que la relación con los Estados Unidos también se afectó cuando Chávez se retiró de la OEA, se retiró de la Comunidad Andina y se retiró del G3 que teníamos con México. O sea que se nos debilitó la interlocución con los Estados Unidos. Presidente, quedan 5 minutos y me gustaría cerrar esto con una nota, ojalá positiva. Pregunta alguien aquí, dice, ¿tiene esperanza? ¿Es optimista sobre el futuro de Latinoamérica y sobre Colombia? ¿Cree que se resolverán los problemas que apremian
y que usted ha destacado hoy? Por supuesto que tengo toda la esperanza. Tengo 68 años. Muchos me preguntan por qué seguí en la política después de 8 años, que fueron bien premiados por el país. Yo después de 8 años salí con encuestas del 70, 84%. Hoy las tienen acabadas, pero en el ejercicio presidencial el país respaldó mucho esa gestión y la respaldaron las cifras. Yo, más que haber aspirado a la presidencia de Colombia, yo nací en la violencia política, en las zonas más violentas, de la mano de mis padres y de mi madre, que era una gran luchadora por los derechos políticos de la mujer, por el Frente Nacional, que era el programa de paz de la época. Me tocó toda la violencia marxista en mi adolescencia. Soy hijo de la universidad pública, donde fui minoría. A pesar de que no existían las redes ni todas las posibilidades, seguí de cerca la Revolución Cubana. Me gustó mucho el tiempo Reagan-Thatcher, me parece que fue una gran contribución al mundo. Arriesgué popularidad y aceptación con unas críticas tempranas a la administración Chávez. Dijeron que estaba aislando a Colombia de eso. O sea que yo sigo luchando con toda la esperanza. Hace 2 días le decía al partido, porque hay mucha desazón y hay desmayo, digámosle al presidente Duque que por favor todavía confiemos que haga estas reformas, que por favor las haga. O sea que yo sigo luchando todos los días, me dice mi familia, con tanta amenaza, con tanta dificultad, papá, por favor, esposo, retírate. Y yo sigo en la batalla, queridos amigos, con la espada democrática abierta. Creo en un país seguro, la seguridad es un valor democrático. Creo en un país con iniciativa privada, ha sido irreemplazable. Creo en un país con Estado austero. Creo en un país con políticas sociales profundas. Creo en un país sin odio de clases, con economía fraterna. Que creo en la educación totalmente, que en el medio ambiente totalmente. Son temas que deben encabezar las políticas sociales. Pero aquí, mientras el emprendimiento, la libertad han mostrado avances en el mundo, el socialismo lo único que ha mostrado es fracasos, queridos amigos de Chile. Gracias, presidente. A usted, Martín, y a Manuel, a Fernando Larraín y a todo este auditorio. Quiero mucho a Chile. Estudié mucho obligaciones, introducción al derecho civil con profesores. Arriba, Alessandro arriba. Con maestros chilenos. Y ustedes no pueden dejar que Chile fracase. Chile ha sido punta de referencia, faro guía para nuestras democracias y para nuestras economías. Bueno, quiero agradecer la participación de todos ustedes que asistieron a esta súper interesante presentación que hizo el presidente Uribe. Sin duda, pudimos quedarnos toda la mañana discutiendo de esto y otros temas. También agradecer, ¿cierto?, la preparación de Martín Carrizosa, que realmente lo hizo muy, muy bien. Y particularmente agradecer la disposición y brillante exposición del presidente Uribe. Creo que en momentos como estos son tremendamente apreciadas la valentía, la claridad y el patriotismo que demostró en esta presentación y que es, cierto, un distintivo de su trayectoria de parte del presidente Álvaro Uribe. Así que les agradezco a todos por su participación y esperamos invitarlos a un próximo conversatorio tan interesante como este. Muchas gracias. Manuel, inmensamente agradecido, ha sido un gran honor para mí. Muchas gracias. Muchas gracias.